mujer juzgada y sin dinero, acoge a un bebé vulnerable y su vida cambia en una redención impensable. ¿Alguna vez sentiste que el mundo entero te había dado la espalda, hasta que la vida te puso frente a frente con la razón exacta por la que tenías que seguir adelante? Eso fue lo que vivió Soledad Ramírez, una mujer humilde que caminaba por las calles de su pueblo con la cabeza agachada, cargando el peso del abandono, del juicio y de un hijo que nunca llegó a sus brazos, hasta que en su momento más oscuro, cuando ya no le quedaban lágrimas ni esperanza, el destino la llevó a encontrar lo que su corazón tanto necesitaba, pero de la forma más inesperada. Quédate conmigo, porque esta historia te va a partir el corazón, te va a hacer llorar de principio a fin, y te va a recordar que las segundas oportunidades no llegan cuando las pedimos. Llegan cuando nuestras manos están listas para cuidar lo que la vida pone en nuestro camino. Antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad me acompañas hoy. Y deja tu like y suscríbete para más historias que abrazan el alma, sanan las heridas más profundas y te recuerdan que nunca es tarde para volver a creer en los milagros. Regresemos a esa mañana de polvo y juicios en San Miguel del Cerro, donde Soledad caminaba sintiendo las miradas como agujas en su espalda. La mañana llegó a San Miguel del Cerro como siempre llegaba, con polvo en el aire y con el sol rajando las calles de tierra. Pero para Soledad Ramírez, esa mañana no era como las otras. Esa mañana era la mañana en que todo se acababa. Caminaba por la calle principal con la cabeza agachada, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como agujas calientes. Las señoras que barrían sus entradas dejaban de barrer. Los hombres que tomaban café en la tiendita de Don Chuy volteaban a verla y luego se reían bajito, tapándose la boca con la mano. Los niños que jugaban canicas la señalaban sin disimulo. «Ahí va la sinvergüenza», escuchó que decía doña Remedios desde su puerta. Soledad apretó los puños dentro de los bolsillos de su falda remendada. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Las había gastado todas durante los últimos 6 meses, desde que Rodrigo la dejó sola, con la panza crecida y con una promesa rota que todavía le dolía en el pecho como una piedra. Él se había ido con otra, con la hija del dueño de la farmacia, una muchacha de piel clara y manos suaves que nunca había conocido el hambre ni la humillación. Y Soledad se quedó sola, esperando un hijo que nunca llegó. Lo perdió a los 7 meses, una noche de dolor en el hospital del pueblo, rodeada de enfermeras que la miraban con lástima y con desprecio al mismo tiempo. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Perdió su trabajo en la tortillería porque la dueña dijo que no quería mujeres de mala fama cerca de su negocio. Perdió su cuartito rentado porque no pudo pagar. Y perdió el respeto de todo San Miguel del Cerro, porque en los pueblos chicos, las habladurías crecen más rápido que el maíz en temporal. Ahora vivía en un jacalito a las orillas del pueblo, casi pegado al cerro, donde el viento entraba por todas las rendijas y donde el techo de lámina vieja gotaba cuando llovía. No tenía muebles, solo un petate enrollado en una esquina y una cobija delgada que olía a humedad. Tampoco tenía comida. Hacía 2 días que no comía nada más que un bolillo duro que le dio la panadera por lástima. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás del cerro y el cielo se ponía color naranja y morado, Soledad se sentó en el suelo de tierra de su jacal y miró sus manos. Eran manos flacas, ásperas, con las uñas rotas. Manos de mujer que ha trabajado desde niña. Manos que alguna vez soñaron con acariciar la cabecita de su bebé. ¿Para qué sigo aquí?, se preguntó en voz alta, y su voz sonó extraña en el silencio del jacal. Afuera, un perro aullaba a lo lejos. El viento movía las ramas secas de un mezquite, y Soledad sintió que algo dentro de ella se rompía, como un plato que cae al suelo y se hace pedazos. Se acostó en el petate, enrollada como niña, y cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Solo llegaron los recuerdos,
la risa de Rodrigo cuando la abrazaba, las promesas que le hacía bajo la sombra del laurel de la plaza, el día en que le dijo que se casarían y que tendrían una casa llena de hijos. Todo mentira, todo perdido. Esa noche, Soledad tomó una decisión. Al día siguiente se iría del pueblo. No sabía a dónde, pero se iría. Subiría al cerro, caminaría hasta donde las piernas la llevaran y buscaría un lugar donde nadie la conociera, donde nadie la juzgara, donde pudiera empezar de nuevo o simplemente desaparecer, porque en San Miguel del Cerro ya no había lugar para ella. Cuando el sol salió al día siguiente, Soledad amarró sus pocas cosas en un rebozo: la cobija, una blusa remendada, un peine roto. No tenía más. Cerró la puerta del jacal sin echarle llave, porque no había nada que robar, y empezó a caminar hacia el cerro. Las calles estaban vacías a esa hora. Solo los gallos cantaban y las vacas mugían a lo lejos. Soledad caminó rápido, con la cabeza en alto por primera vez en meses. Ya no le importaba lo que pensaran, ya no le importaba nada. El camino al cerro era pedregoso y empinado. El sol empezaba a calentar, y Soledad sintió cómo el sudor le corría por la espalda. Pero siguió caminando, subiendo, alejándose del pueblo que la había expulsado sin decirle adiós. Cuando llegó a la mitad del cerro, se detuvo y volteó a ver San Miguel allá abajo. Las casitas de adobe, la iglesia con su torre blanca, la plaza con su kiosco verde. Todo se veía tan pequeño, tan lejano, y Soledad sintió algo raro en el pecho, algo entre alivio y tristeza. «Adiós», dijo en voz baja, aunque nadie la escuchaba, y siguió subiendo. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y déjanos tu like para que más mujeres como tú puedan encontrar consuelo en estas historias. El cerro se volvió desierto después de 2 horas de caminar. Ya no había árboles, solo piedras grises y tierra seca que crujía bajo los guaraches de Soledad. El cielo era tan azul que dolía mirarlo, y el sol pegaba tan fuerte que parecía que el aire mismo estaba ardiendo. Soledad se detuvo bajo la sombra de una roca grande y se sentó. Tenía la garganta seca y los labios partidos. No había traído agua. No había pensado en nada cuando salió del pueblo. Solo quería irse, desaparecer, dejar de sentir. Cerró los ojos y el recuerdo llegó como siempre llegaba, sin avisar, como una ola que la tumbaba. Tenía 16 años cuando conoció a Rodrigo. Él llegó a San Miguel a trabajar en la construcción de la nueva escuela. Era alto, moreno, con ojos que brillaban cuando se reía. La vio un día en la tienda de Don Chuy y le dijo: «Eres la muchacha más bonita que he visto en mi vida». Soledad se enamoró como se enamoran las muchachas de pueblo, con todo el corazón, sin guardar nada. Rodrigo la buscaba todos los días, la llevaba a caminar a la orilla del río, le compraba raspados de limón en la plaza. Le decía que cuando terminara la escuela, se la llevaría a la ciudad, que allá tendrían una vida mejor. Pero los meses pasaron, y Rodrigo no se la llevó a ningún lado. Y cuando Soledad le dijo que estaba esperando un bebé, él cambió. Dejó de buscarla, dejó de sonreír, empezó a inventar excusas, y un día simplemente se fue. Soledad abrió los ojos y miró el desierto que se extendía frente a ella. Todo estaba quieto, silencioso, como si el mundo se hubiera detenido. Y por primera vez en muchos meses, sintió algo parecido a la paz. Aquí no había miradas, no había juicios, no había señoras chismosas ni hombres riéndose de ella. Solo el viento, el sol y el silencio. Se quedó ahí sentada hasta que el sol empezó a bajar. No sabía qué hacer, a dónde ir. Solo sabía que no quería regresar a San Miguel del Cerro. Cuando el cielo se puso color rosa y naranja, Soledad se levantó y siguió caminando. No tenía rumbo, solo caminaba porque era lo único que podía hacer. La noche llegó rápido, como siempre llega en el desierto.
De repente el cielo estaba negro y lleno de estrellas, y el frío empezó a morder. Soledad se envolvió en su cobija y buscó un lugar donde pasar la noche. Encontró una cueva pequeña entre las rocas y se metió ahí. Se acostó en el suelo duro, con la cobija apretada contra el cuerpo, y miró las estrellas por la abertura de la cueva. Eran tantas que parecía que el cielo estaba llorando luz. ¿Por qué me pasó esto a mí?, preguntó en voz alta, aunque sabía que nadie le iba a contestar. Pero en su corazón, en ese lugar donde todavía quedaba un poquito de fe, una voz le susurró: «Porque algo mejor viene». Soledad cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin llorar. Si quieres saber qué pasará con Soledad, deja tu like y suscríbete para no perderte el resto de esta historia. El sol todavía no salía cuando Soledad despertó. Tenía frío hasta los huesos y el cuerpo le dolía de dormir en el suelo. Se levantó despacio, se sacudió la tierra de la falda y salió de la cueva. El desierto estaba callado. Ni un pájaro, ni un grillo, nada. Solo el viento que movía la tierra y hacía que todo se viera borroso. Soledad empezó a caminar sin rumbo, con los pies arrastrándose, con el estómago vacío haciendo ruidos. Ya llevaba 3 días sin comer bien. Ya no tenía fuerzas, pero seguía caminando porque no sabía qué más hacer. Caminó durante 1 hora, tal vez 2. El sol empezó a salir y el desierto se llenó de luz dorada. Y entonces lo escuchó. Un llanto, débil, agudo, como el llanto de un gatito recién nacido. Soledad se detuvo. Volteó a todos lados, tratando de encontrar de dónde venía el sonido. El llanto se escuchaba otra vez, más fuerte ahora, más desesperado. Corrió hacia donde venía el sonido, tropezándose con las piedras, con el corazón latiéndole rápido en el pecho. Y ahí, detrás de un arbusto seco, lo vio. Un bebé. Estaba envuelto en un trapo sucio, acostado en el suelo, llorando con todas sus fuerzas. Era tan pequeño que parecía una muñeca. Tenía la piel morena, el pelo negro y los ojitos cerrados apretados de tanto llorar. Soledad se quedó paralizada. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién dejaba a un bebé en medio del desierto? ¿Cómo había llegado hasta ahí? Se agachó despacio, con las manos temblando, y levantó al bebé. Era tan liviano, tan frágil. El bebé siguió llorando, moviendo sus manitas como si buscara algo. «Tranquilo, mi niño», le dijo Soledad con voz suave, aunque su propia voz estaba rota. «Ya estás a salvo». Miró alrededor, buscando a alguien, a la mamá del bebé, a quien fuera. Pero no había nadie. Solo el desierto vacío y el viento. Apretó al bebé contra su pecho y sintió como su corazoncito latía rápido, asustado. Y en ese momento, algo se movió dentro de Soledad. Algo que había estado dormido, apagado, muerto. Su instinto materno despertó como un fuego. «No te voy a dejar», le susurró al bebé. «No te voy a abandonar como me abandonaron a mí». El bebé abrió los ojitos por un segundo, la miró y dejó de llorar. Era una niña. Tenía los ojos más negros y más tristes que Soledad había visto jamás. Soledad sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de otra cosa, de esperanza, tal vez, o de amor. Envolvió a la bebé mejor en su rebozo, pegándola contra su pecho para darle calor, y empezó a caminar de regreso. Ya no iba sin rumbo. Ahora tenía una razón para seguir. Esa bebé la necesitaba. Caminó durante horas bajo el sol que quemaba. La bebé lloraba de vez en cuando y Soledad le hablaba bajito. Le cantaba canciones que su mamá le cantaba cuando era niña. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Cuando el sol estaba en lo más alto, Soledad vio a lo lejos algo que brillaba. Era una casa, pequeña, de adobe, con un techo de palma.
Había ropa colgada afuera y una vaca amarrada a un poste. Soledad apuró el paso. Cuando llegó a la casa, tocó la puerta con la mano temblorosa. Una mujer mayor abrió. Tenía el pelo blanco recogido en un chongo y los ojos llenos de arrugas. Miró a Soledad de arriba abajo, y luego miró a la bebé. «Ayúdeme, por favor», dijo Soledad con voz ronca. «Encontré a esta bebé en el desierto. Necesita agua, comida». La mujer no dijo nada por un momento. Luego abrió la puerta más grande y se hizo a un lado. «Pásale, muchacha», dijo, «y siéntate antes de que te caigas». Soledad entró a la casa. Era pequeña pero limpia, con olor a café y a tortillas recién hechas. Se sentó en una silla de madera y la mujer le trajo un vaso de agua. «Toma», le dijo, «y dame a la niña». Soledad le dio a la bebé con cuidado. La mujer la revisó despacio, tocándole la frente, las manitas, el pecho. «Está deshidratada», dijo, «y tiene hambre. Pero va a estar bien». Preparó un biberón con leche de vaca y se lo dio a la bebé. La bebé tomó con desesperación, chupando fuerte, con los ojitos cerrados. Soledad la miraba y sentía algo crecer en su pecho. Algo grande, cálido, poderoso. «¿Cómo la encontraste?», preguntó la mujer. «Llorando en el desierto», dijo Soledad. «No había nadie cerca. Alguien la dejó ahí para que muriera». La mujer negó con la cabeza. «Hay mucha gente mala en este mundo», dijo, «pero Dios te puso en ese camino por algo». Soledad miró a la bebé y sintió que sí, que tal vez Dios la había puesto ahí, que tal vez todo su dolor, toda su soledad, todo su sufrimiento, había sido para llegar a ese momento, para salvar a esa niña. «¿Cómo te llamas?», preguntó la mujer. «Soledad». «Yo soy Refugio», dijo la mujer, «y puedes quedarte aquí el tiempo que necesites». Soledad sintió que el nudo que tenía en la garganta desde hacía meses finalmente se aflojaba. «Gracias», susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez sí había esperanza. Los días pasaron despacio en la casa de Doña Refugio. El tiempo allí se medía diferente, por el canto del gallo en las mañanas, por el calor del mediodía, por el silencio de las noches estrelladas. Soledad se quedó. No porque Doña Refugio se lo pidiera, sino porque no tenía a dónde ir. Y porque cada vez que miraba a la bebé, sentía que algo dentro de ella se curaba. Le puso nombre al tercer día. La estaba bañando en una palangana con agua tibia, viendo cómo la bebé movía sus piernitas y sus bracitos, cuando el nombre llegó a su mente como un susurro. «Esperanza. Te voy a llamar Esperanza», le dijo pasándole un trapito suave por la carita. «Porque eso es lo que me diste». La bebé la miró con sus ojitos negros y grandes, y Soledad juró que vio una sonrisita. Las mañanas eran iguales pero nunca aburridas. Soledad despertaba cuando el sol apenas empezaba a colorear el cielo. Revisaba que Esperanza estuviera bien, tapada con su cobijita, respirando suave. Luego ayudaba a Doña Refugio con las tareas, barrer el piso de tierra, darle de comer a las gallinas, ordeñar la vaca, hacer tortillas en el comal de barro, y cada vez que Esperanza lloraba, Soledad dejaba todo y corría a cargarla. Al principio no sabía cómo hacerlo bien. Nunca había cuidado a un bebé. Su propio hijo no llegó a nacer, pero con Esperanza aprendió. Aprendió a reconocer su llanto de hambre, diferente al llanto de sueño o al llanto de pañal mojado. Aprendió a mecer la cuna con el ritmo exacto para que se durmiera. Aprendió a cantarle bajito, aunque su voz estuviera ronca de tanto llorar en el pasado. «Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás». Una tarde, mientras Soledad estaba sentada afuera de la casa con Esperanza en brazos, Doña Refugio se sentó a su lado. «Esa niña te quiere como si fueras su mamá», dijo. Soledad sintió un nudo en la garganta. «Pero no soy su mamá», dijo. «Alguien la abandonó».
Tal vez su verdadera mamá la esté buscando. Doña Refugio negó con la cabeza. Una mamá que deja a su bebé en el desierto no la está buscando, muchacha. Esa niña ahora es tuya. Dios te la puso en el camino porque sabía que ustedes dos se necesitaban. Soledad miró a Esperanza. La bebé se había dormido en sus brazos, con la boquita entreabierta, con una manita agarrando el dedo de Soledad. Y Soledad sintió que sí, que Doña Refugio tenía razón, que esa bebé era suya, no porque la hubiera parido, sino porque la había salvado, porque la estaba cuidando, porque la amaba con un amor que no sabía que existía. Las semanas pasaron y Esperanza empezó a cambiar. Ya no era esa bebé flaquita y triste que Soledad encontró en el desierto. Ahora tenía los cachetes gorditos, los ojos brillantes, y se reía cuando Soledad le hacía cosquillas en la pancita. Y Soledad también cambió. Ya no era esa mujer rota que subió al cerro queriendo desaparecer. Ahora se levantaba con ganas, con una razón. Se peinaba el pelo, se lavaba la cara con jabón, hasta se puso una blusa limpia que Doña Refugio le regaló. Por las noches, después de que Esperanza se dormía, Soledad se sentaba afuera de la casa y miraba las estrellas, y hablaba en voz baja, como si alguien la estuviera escuchando. «Gracias», decía. «No sé si me escuchas, Dios, pero gracias. Gracias por haberme puesto en ese camino. Gracias por darme una razón para seguir». Y sentía que las estrellas le contestaban con su luz. Un día, Doña Refugio le dijo: «Ya llevas aquí más de un mes. ¿Qué vas a hacer?». Soledad no había pensado en eso. Solo había vivido el día a día, cuidando a Esperanza, ayudando en la casa. «No sé», dijo. «No puedo regresar a San Miguel. Ahí no me quieren». «Entonces quédate aquí», dijo Doña Refugio. «Yo ya estoy vieja. Me vendría bien tener compañía. Y esa niña necesita una mamá». Soledad sintió que el corazón se le inflaba de gratitud. «¿De verdad?», preguntó. «¿De verdad?», dijo Doña Refugio. «Esta casa es grande para mí sola, y ustedes dos le dan vida». Esa noche, Soledad durmió abrazada a Esperanza, sintiendo su respiración suave contra su pecho. Y por primera vez en su vida, se sintió completa. No necesitaba un hombre que le prometiera el cielo. No necesitaba un pueblo que la aceptara. No necesitaba nada más que eso. El amor de una bebé que la miraba como si fuera su mundo entero. Y en la oscuridad de la noche, Soledad susurró: «Te prometo que nunca te voy a abandonar. Te prometo que siempre voy a estar aquí para ti. Te prometo que vas a crecer sabiendo que eres amada». Esperanza suspiró en sueños, como si hubiera escuchado. Y Soledad cerró los ojos, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Los meses pasaron como pasan las estaciones en el desierto, despacio pero seguros. Esperanza creció. Ya no era esa bebé recién nacida que Soledad encontró llorando entre las piedras. Ahora tenía 6 meses, y cuando Soledad entraba al cuarto, la bebé la recibía con una sonrisa enorme que le arrugaba los cachetes gorditos. «Mamá», balbuceaba, estirando los bracitos. Cada vez que Esperanza decía «mamá», aunque no supiera bien qué significaba, Soledad sentía que el corazón se le partía y se volvía a juntar al mismo tiempo. La vida en casa de Doña Refugio se volvió una rutina dulce. Soledad se levantaba temprano, calentaba agua para el baño de Esperanza, la vestía con ropita que ella misma cosía con retazos que Doña Refugio le daba. Después desayunaban juntas, café con leche para Soledad, atole de avena para Esperanza, tortillas recién hechas. Doña Refugio le enseñó a Soledad muchas cosas: a hacer pan de huevo en el horno de barro, a sembrar cilantro y hierbabuena en la huerta, a reconocer las nubes que traían lluvia. Y también le enseñó algo más importante: a perdonarse a sí misma. «El pasado es pasado, muchacha», le dijo una tarde mientras molían maíz en el metate. «Ya no puedes cambiarlo.
pero sí puedes decidir qué hacer con tu futuro. Soledad asintió, con las manos llenas de masa. A veces todavía me duele, confesó. Todavía me acuerdo de Rodrigo, de cómo me dejó, de mi bebé que no nació. Y es normal que duela, dijo doña Refugio. Esas heridas no se cierran de la noche a la mañana. Pero mira a esa niña. Mira lo que tienes ahora. Soledad volteó a ver a Esperanza, que estaba sentadita en el suelo jugando con una muñeca de trapo que doña Refugio le había hecho. Es mi milagro, dijo Soledad con voz suave. Y tú eres el milagro de ella, dijo doña Refugio. No lo olvides. Una mañana, mientras Soledad barría el patio, escuchó un carro que se acercaba. Era raro. Casi nunca llegaba gente por ahí. La casa estaba muy lejos del pueblo más cercano. Un camión viejo se detuvo frente a la casa y de ahí bajó un señor con sombrero y bigote grande. «Buenos días», dijo. «Busco a doña Refugio». «Aquí estoy», dijo doña Refugio, saliendo de la casa. El señor se quitó el sombrero. «Vengo del pueblo, doña Refugio. Me mandó el padre Justino. Dice que necesitan ayuda en la iglesia, que si usted conoce a alguien que sepa coser, que haga comida, que ayude con los niños del catecismo». Doña Refugio miró a Soledad. «Yo conozco a alguien», dijo. «Es trabajadora, honesta y tiene buen corazón». Soledad sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Yo?», preguntó. «Tú», dijo doña Refugio. «Es tiempo de que salgas de aquí, muchacha. No para irte, sino para empezar a vivir de verdad». Y así fue como Soledad empezó a trabajar en la iglesia del pueblo más cercano, San Judas de las Piedras. Era un pueblo más grande que San Miguel del Cerro, con calles pavimentadas, con tiendas y con una plaza bonita donde los domingos tocaba la banda. Al principio Soledad tenía miedo de que la gente la juzgara como la habían juzgado en San Miguel. Miedo de que le preguntaran por Esperanza, de que quisieran quitársela. Pero en San Judas nadie la conocía. Nadie sabía su historia. Y cuando la veían caminando por la calle con Esperanza en brazos, solo veían lo que era: una mamá joven con su bebé. «¿Qué edad tiene la niña?», le preguntó una señora en el mercado. 6 meses, dijo Soledad con orgullo. «Está preciosa», dijo la señora. «Se nota que la cuidas bien». Soledad sintió que el pecho se le llenaba de calidez. En la iglesia, el padre Justino la recibió con los brazos abiertos. «Doña Refugio me habló mucho de ti», dijo. «Dice que eres de fiar». «Haré mi mejor esfuerzo, padre», dijo Soledad, y lo hizo. Cosía los manteles del altar, preparaba tamales para las fiestas, ayudaba a organizar la ropa que la gente donaba para los más pobres. Y los niños del catecismo la querían porque siempre les llevaba dulces y les contaba historias. Por las tardes, cuando terminaba su trabajo, Soledad caminaba a casa de doña Refugio con Esperanza dormida en su rebozo. Miraba el cielo que se ponía color rosa, escuchaba el canto de los pájaros y sentía que la vida, por fin, tenía sentido. Una noche, mientras le daba de comer a Esperanza, doña Refugio le dijo: «Estoy orgullosa de ti, muchacha». Soledad levantó la vista, sorprendida. «¿Por qué?». «Porque llegaste aquí rota, sin esperanza, queriendo desaparecer. Y mira lo que eres ahora. Una mujer fuerte, una buena mamá, alguien que le importa a mucha gente». Soledad sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Todo esto fue por Esperanza», dijo. «Ella me salvó». «Ustedes se salvaron la una a la otra», dijo doña Refugio. «Así es el amor, muchacha. No solo das, también recibes». Esa noche, después de acostar a Esperanza en su cuna, Soledad salió al patio y miró las estrellas. Y por primera vez en su vida, se sintió en paz. Ya no le dolía el pasado, ya no le importaba lo que pensara la gente de San Miguel del Cerro, ya no necesitaba que Rodrigo regresara pidiendo perdón, porque ahora tenía algo mucho mejor:
tenía amor. Amor verdadero. Amor que no pedía nada a cambio. Y ese amor se llamaba esperanza. La paz duró 8 meses. 8 meses de rutina tranquila, de sonrisas, de días llenos de trabajo honesto y noches llenas de canciones de cuna. Esperanza ya caminaba tambaleándose, agarrándose de las sillas diciendo «mamá» cada vez que veía a Soledad. Pero como todo en la vida, la paz no dura para siempre. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Soledad estaba en la iglesia, ayudando al padre Justino a organizar las despensas que iban a repartir a las familias pobres, cuando una mujer entró. Era joven, tal vez de la edad de Soledad, pero se veía cansada, con ojeras profundas y el pelo enredado. Traía un papel en la mano y los ojos rojos de llorar. «Padre», dijo con voz temblorosa, «necesito ayuda. Estoy buscando a mi bebé». Soledad sintió que se le helaba la sangre. Dejó caer la bolsa de frijoles que estaba cargando y volteó a ver a la mujer. El padre Justino se acercó. «Cálmese, hija, cuénteme qué pasó». La mujer respiró hondo, tratando de controlar el llanto. «Me llamo Marisol. Hace 8 meses tuve una bebé, una niña. Pero mi esposo me pegaba. Me decía que la niña no era de él, que yo era una cualquiera. Una noche me golpeó tan fuerte que terminé en el hospital, y cuando salí, él se había llevado a mi bebé». Soledad sintió que las piernas le temblaban. «¿Qué hizo él con su bebé?», preguntó el padre Justino. Marisol sacó un pañuelo y se limpió las lágrimas. «No sé. Desapareció. Busqué por todos lados. Fui a la policía, pero me dijeron que sin pruebas no podían hacer nada. Hace una semana su hermana me buscó. Me dijo que él estaba en la cárcel por robo y que antes de irse había dejado a una bebé en el desierto cerca de aquí. Dijo que si la niña sobrevivía, era porque Dios la quería viva». Soledad sintió que el mundo se le caía encima. «¿Cómo era su bebé?», preguntó con voz apenas audible. Marisol la miró. Tenía 1 mes cuando se la llevó. Era pequeñita, morenita, con mucho pelo negro, y tenía una marca de nacimiento en el hombro derecho, como una manchita café. Soledad cerró los ojos. Esperanza tenía esa marca. La había visto 1000 veces cuando la bañaba. «Vine aquí porque alguien me dijo que tal vez ustedes supieran algo», siguió Marisol. «Que tal vez alguien encontró a una bebé abandonada». El padre Justino miró a Soledad, y Soledad supo que tenía que decir la verdad. Yo encontré a una bebé», dijo con voz rota. «Hace 8 meses, en el desierto». Marisol se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron grandes. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija?». Soledad sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Está conmigo. La he estado cuidando. La amo como si fuera mía». Marisol empezó a llorar, pero eran lágrimas de alivio, de alegría. «Gracias a Dios», dijo. «Gracias a Dios está viva. ¿Está bien? ¿Está sana?». «Está perfecta», dijo Soledad, aunque cada palabra le dolía como un cuchillo. «Está fuerte, feliz. Camina», dice mamá. «Se ríe mucho». «Quiero verla», dijo Marisol. «Por favor, llévame con ella». El camino a casa de Doña Refugio fue el más largo de la vida de Soledad. Caminaba junto a Marisol, escuchándola hablar de cómo había sido su embarazo, de cómo había soñado con tener a su bebé en brazos, de cómo se había muerto de dolor cuando su esposo se la quitó. Y con cada palabra, Soledad sentía que su corazón se hacía pedazos, porque sabía lo que venía, sabía que iba a tener que entregar a Esperanza, a su esperanza, a la bebé que le había dado una razón para vivir. Cuando llegaron a la casa, Doña Refugio estaba afuera, con Esperanza en brazos. La bebé reía mientras Doña Refugio le hacía caras chistosas. Marisol se detuvo en seco. Se llevó las manos a la boca. «Es ella», susurró. «Es mi hija». Esperanza volteó a ver a Soledad y estiró los bracitos. «Mamá», gritó con alegría.
Y esa palabra, mamá, le partió el alma a Soledad. Marisol se acercó despacio, con las manos temblando. Doña Refugio le entregó a la bebé. Cuando Esperanza estuvo en brazos de Marisol, algo pasó. La bebé empezó a llorar. No era un llanto normal, era un llanto de miedo, de confusión. Se retorcía, estirando los bracitos hacia Soledad. «Mamá, mamá», lloraba. Marisol la apretaba contra su pecho, llorando también. «Soy yo, mi amor, soy tu mamá. No llores, por favor». Pero Esperanza no se calmaba. Seguía llorando, buscando a Soledad con los ojos. Y Soledad no pudo más. Se acercó y extendió los brazos. «Déjeme calmarla», dijo con voz rota. Marisol le entregó a la bebé. Y en cuanto Esperanza estuvo en brazos de Soledad, dejó de llorar. Escondió la carita en el cuello de Soledad y se quedó ahí, aferrada. Marisol miró la escena y empezó a llorar más fuerte. «Ella no me conoce», dijo. «No sabe quién soy». Soledad sintió el corazón partido en dos. Por un lado, quería quedarse con Esperanza para siempre, pero por el otro, sabía que Marisol era su mamá verdadera, la que la había parido, la que la había buscado durante 8 meses sin descanso. «Usted es su mamá», dijo Soledad con voz firme, aunque por dentro estaba muriendo. «Y ella la va a conocer. Solo necesita tiempo». Esa noche, las 3 se quedaron en casa de Doña Refugio. Marisol se quedó dormida en el petate, agotada de tanto llorar, y Soledad se quedó despierta, con Esperanza en brazos, sabiendo que tal vez era la última noche que pasaría con ella. «Te amo», le susurró a la bebé. «Siempre te voy a amar. Aunque no estés conmigo, siempre vas a estar en mi corazón». Esperanza dormía tranquila, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Y Soledad lloró en silencio, abrazando a la bebé que le había dado todo y que ahora tendría que dejar ir. Porque así es el amor de madre. No se trata de quedarse con lo que quieres, se trata de hacer lo que es mejor para tu hijo, aunque te duela hasta el alma. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Soledad. Marisol se quedó en casa de Doña Refugio, tratando de acercarse a Esperanza, pero la bebé no la dejaba cargarla. Lloraba cada vez que Marisol se acercaba. Solo se calmaba en brazos de Soledad. «No me quiere», decía Marisol llorando. «Mi propia hija no me quiere». «Le va a tomar tiempo», le explicaba Doña Refugio con paciencia. «Soledad es la única mamá que conoce, pero tú eres su madre de sangre, y con tiempo, ella lo va a entender». Soledad pasaba las noches sin dormir, pensando en qué iba a pasar. No quería separarse de Esperanza, pero tampoco quería ser egoísta. Marisol había sufrido, había buscado a su hija durante 8 meses, se merecía tenerla de vuelta. Una tarde, mientras Soledad le daba de comer a Esperanza, Marisol se sentó a su lado. «Quiero que sepas algo», dijo. «Nunca voy a olvidar lo que hiciste por mi hija. La salvaste, le diste amor cuando yo no pude, y eso te lo voy a agradecer toda la vida». Soledad sintió un nudo en la garganta. «Yo solo hice lo que cualquier persona haría», dijo. «No», dijo Marisol, «no es cierto. Había mucha gente que pasaba por ese desierto, pero fuiste tú la que se detuvo, fuiste tú la que la recogió, fuiste tú la que la cuidó como si fuera tuya». Soledad miró a Esperanza, que comía su papilla con las manitas sucias. «Es que sí es mía», dijo con voz suave. «En mi corazón, es mía». Marisol asintió, llorando. «Y por eso quiero pedirte algo», dijo. «Quiero que sigas siendo su mamá, junto conmigo». Soledad levantó la vista, confundida. «¿Qué?» «Quiero que las dos la criemos», dijo Marisol. «Yo sola no puedo. No tengo casa, no tengo trabajo, no tengo nada. Y ella te necesita, te ama. No puedo quitártela así como así». Soledad sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Hablas en serio?»,
Muy en serio, dijo Marisol. Quédate con nosotras. Ayúdame a criarla. Sé su mamá, como lo has sido desde que la encontraste. Soledad miró a doña Refugio, que estaba sonriendo. Eso sí sería un milagro, dijo doña Refugio. 2 mamás para una sola bebé. Y así fue como se hizo. Marisol y Soledad se quedaron las dos en casa de doña Refugio. Al principio fue raro. Había tensión, celos, momentos difíciles. Pero poco a poco, las cosas se fueron acomodando. Marisol consiguió trabajo en el mercado, vendiendo verduras. Soledad siguió trabajando en la iglesia. Y entre las dos cuidaban a Esperanza. Una le daba el desayuno, la otra la bañaba. Una la llevaba a caminar, la otra le cantaba para dormir. Y Esperanza, con el tiempo, aprendió a querer a las dos. Ya no lloraba cuando Marisol la cargaba. Al contrario, le sonreía, le jalaba el pelo, le daba besitos babosos en la mejilla. Y cuando veía a Soledad seguía gritando mamá con la misma alegría de siempre, porque para Esperanza, las dos eran mamá. Los meses pasaron y se convirtieron en 1 año. Esperanza cumplió 2 años y festejaron con un pastelito que hicieron entre todas. La bebé sopló las velitas, se llenó la cara de betún y rió tan fuerte que toda la casa se llenó de alegría. Una noche, después de acostar a Esperanza, las 4 mujeres se sentaron afuera de la casa a tomar café. Soledad, Marisol, doña Refugio y la luna llena arriba de ellas. ¿Te acuerdas del día que llegaste aquí?, le preguntó doña Refugio a Soledad. ¿Cómo olvidarlo?, dijo Soledad. Llegué queriendo desaparecer, sin esperanza, sin futuro. Y mira lo que eres ahora, dijo doña Refugio. Una mujer fuerte, una buena mamá, alguien que salvó una vida. Soledad miró a Marisol. Las dos la salvamos, dijo. Tú le diste la vida, yo la encontré, y ahora las dos la estamos criando. Marisol tomó la mano de Soledad. Gracias, dijo. Gracias por no quitármela. Gracias por compartirla conmigo. Gracias a ti, dijo Soledad, por dejarme ser parte de su vida. Doña Refugio levantó su taza de café. Brindemos, dijo, por las madres que no se rinden, por las mujeres que se levantan después de caer, por el amor que no conoce límites. Las 3 chocaron sus tazas, y en ese momento, bajo la luz de la luna, Soledad entendió algo que nunca había entendido antes. La redención no viene de afuera, no viene de que la gente te perdone o te acepte. La redención viene de adentro, viene de levantarte después de caer, de amar después de haber perdido, de perdonarte a ti misma y seguir adelante. Ella había sido juzgada, humillada, abandonada, pero no dejó que eso la definiera. Siguió adelante. Salvó a una bebé, se salvó a sí misma, y ahora tenía una familia. No era la familia que había soñado cuando era joven. No era el esposo, la casa bonita, los hijos de su propia sangre, pero era mejor, era real, era amor verdadero. Esa noche, cuando Soledad se acostó junto a Esperanza, sintió una paz que nunca había sentido. La bebé dormía con la boquita abierta, con una manita agarrando el dedo de Soledad. Te amo, le susurró, y siempre voy a estar aquí para ti. Y en ese momento, Soledad supo que había encontrado su lugar en el mundo, no en un pueblo que la aceptara, no en los brazos de un hombre, sino ahí, junto a esa niña que llegó a su vida cuando más lo necesitaba. Esperanza había sido su salvación, y ella había sido la salvación de Esperanza, porque así funciona el amor. Nos salvamos los unos a los otros. Y esa noche, bajo el techo de lámina de la casita en el desierto, 4 mujeres dormían tranquilas, sabiendo que el mañana traería más desafíos, pero también más amor. Porque cuando tienes amor, tienes todo. Y Soledad, la mujer que había sido juzgada y abandonada, ahora tenía todo lo que necesitaba: una hija a quien amar, una hermana en Marisol, una madre en doña Refugio, y sobre todo, tenía esperanza.
Una esperanza que caminaba con piernitas gorditas, que reía con los ojos brillantes, que decía «mamá» cada vez que la veía. Una esperanza llamada esperanza. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. La próxima historia puede ser la que tu alma ha estado esperando y tu corazón necesita escuchar. Te espero.